Desde el primer momento en que puse un pie en ese pueblo, supe que había cometido un error. No fue por el silencio ni por la neblina espesa que parecía tragarse el horizonte, sino por algo mucho más difícil de describir: el aire. No olía a tierra húmeda ni a hojas mojadas como es común en los pueblos de montaña. Olía a algo apagado, como si el tiempo se hubiera detenido hacía años. Me llamo Mateo. Soy ingeniero eléctrico, y acepté un contrato temporal para revisar una instalación antigua en un pueblo olvidado en las montañas de Oaxaca. El cliente me dio coordenadas específicas, porque ni siquiera salía en Google Maps. Se llamaba San Cristóbal del Silencio. Sí, ese era su nombre real. Llegué creyendo que sería un trabajo aburrido de rutina, revisar voltajes, sacar fotos y volver. Pero no. El silencio del lugar era tan profundo que mi respiración parecía un grito. Al llegar, no hubo niños, ni ancianos, ni perros ni una maldita señal de vida. Caminé por la calle principal entre casas de adobe con ventanas selladas por tablas. Nada. El único sonido que escuché fue el de mis botas hundiéndose en la grava. Me acerqué a lo que parecía una caseta comunal, y ahí dentro encontré algo. Una vela encendida en el suelo, una silla vieja cubierta de polvo, y sobre la mesa, una nota escrita con tinta que ya se desvanecía. Haz tu trabajo antes del atardecer. No te quedes. Esa advertencia no parecía una broma. No sonaba a superstición. Sonaba a sentencia. Traté de ignorarlo. Comencé a revisar las conexiones del transformador más cercano, intentando convencerme de que eran solo historias de pueblo. Pero algo me incomodaba: la ausencia total de personas. Caminé por los callejones estrechos entre casas cerradas, llamé a puertas, toqué ventanas. Nadie. Ni una sola alma. Ninguna voz, ningún televisor, ni siquiera el eco de mis propias pisadas. La tensión me oprimía el pecho. Me acerqué a una casa con la puerta entreabierta. La empujé suavemente. Una hamaca colgaba balanceándose sola, sin viento. Una cruz torcida colgaba en la pared, como si alguien la hubiera clavado a toda prisa. En el piso, una figura de barro con ojos arrancados parecía haber sido abandonada durante un ritual. Me estremecí. Intenté tranquilizarme. Tal vez la gente del pueblo simplemente se había ido por alguna razón. Quizá yo era el loco que había llegado tarde a un pueblo ya muerto. Me dije eso una y otra vez, hasta que escuché algo que rompió el silencio de golpe. Un canto agudo, infantil, repetitivo. Venía del cerro. Un canto que no era humano. Como si muchas voces cantaran con una sola garganta. No pude evitarlo. Mis pies se movieron solos. Subí, paso a paso, hipnotizado, como si algo me llamara desde lo más profundo de la tierra. Y cuando llegué a la cima, lo vi. Un círculo de piedras negras, una figura de rodillas cubierta con vendas, cantando al revés. Cuando alzó la cabeza, su rostro no tenía ojos. Pero lo que estaba por pasar era solo el principio del horror. Corrí como si mi vida dependiera de ello, porque en lo más profundo de mi mente, sabía que así era. Bajé del cerro a toda velocidad, tropezando, arañándome con ramas, sintiendo que algo invisible me pisaba los talones. Cada segundo parecía alargarse mientras el canto retumbaba detrás de mí como si me siguiera, como si no viniera de un lugar, sino de dentro de mí. Cuando llegué de nuevo al coche, jadeando, las manos temblorosas, lo único que deseaba era huir. Pisé el freno, la marcha, el encendido. Nada. El motor solo tosía como si estuviera ahogándose. Revisé todo lo que pude, sin sentido. Sabía que estaba atrapado. Fue entonces cuando levanté la vista hacia el retrovisor. Y ahí estaba, parado justo detrás de mí, en la carretera. La figura sin ojos, envuelta en vendas, su cuerpo ladeado, como si sus huesos estuvieran rotos. Abría y cerraba la boca lentamente, pero no emitía ni un solo sonido. Cerré los ojos con fuerza, deseando que fuera solo una visión, y al abrirlos de nuevo, ya no estaba. Solo quedaba la bruma. Pero lo más inquietante no fue su desaparición, sino la certeza de que no se había ido. Seguía ahí, solo que ya no necesitaba ser visto. Y lo que vendría después, rompería todas las reglas. Decidí volver al centro del pueblo. Quizá había pasado algo, quizá alguien seguía allí y podía ayudarme. Entré en otra casa, más amplia, con olor a incienso seco y madera quemada. En una esquina, encontré una trampilla oculta bajo una alfombra sucia. La abrí, y allí, entre polillas y polvo, había una libreta de cuero negro. No estaba escrita con tinta, las palabras estaban grabadas con una navaja, rasgadas en la piel del papel. Las primeras hojas eran símbolos que no podía descifrar,
Pero más adelante comenzaban las frases en español. No eran relatos. Eran reglas. No lo mires a los ojos. No digas su nombre. No estés solo después del tercer canto. No hables con el espejo. No repitas lo que él diga. Esas frases me provocaron escalofríos. Lo peor fue la siguiente hoja, una especie de mapa hecho a mano. Y en él, mi coche, mi nombre, y una línea roja que salía desde el espejo hacia mí. Me di cuenta de que cada casa tenía un espejo. Siempre idénticos, marco de madera negra, cristal opaco y manchado, como si estuviera ardiendo por dentro. Me acerqué a uno. Miré por instinto, y retrocedí horrorizado. Mi reflejo no se movía igual. Parpadeaba más tarde. Sonreía cuando yo no lo hacía. Grité, lo empujé, el cristal estalló en 1000 pedazos. Pero en cada fragmento, había un ojo mirándome. Ojos pequeños, de niño. Ojos que sangraban. Salí tambaleándome de esa casa, corriendo sin saber hacia dónde. Pero el canto volvió, esta vez más fuerte. Ya no era uno, eran muchos. Voces que no eran humanas. Voces que parecían venir desde el subsuelo. El suelo comenzó a moverse. Y lo que salió de la tierra no era de este mundo. Corrí sin dirección, guiado solo por el instinto de supervivencia, pero el pueblo parecía haberse doblado sobre sí mismo. Cada callejón conducía al mismo punto, cada cruce me devolvía al centro, como si estuviera atrapado en un laberinto sin salida. No había viento. No había luz. El cielo se oscurecía aunque aún no era noche cerrada. Era como si algo hubiera apagado el sol desde adentro. Finalmente me refugié en la iglesia, una estructura casi derrumbada, con las puertas desvencijadas colgando de sus bisagras. Adentro, el aire era más denso, más frío. El altar estaba cubierto de símbolos tallados con uñas. Las velas, encendidas sin explicación, arrojaban sombras en direcciones que no coincidían con su luz. Y allí, en el fondo de la sala, lo vi. Un espejo enorme. El más grande de todos. Ocupaba toda la pared. Su superficie no reflejaba la iglesia. Reflejaba otra cosa. Algo bajo tierra. Me acerqué, temblando. En el cristal vi una escena, un ritual en marcha. Decenas de figuras encapuchadas, cantando al revés, rodeando un círculo de fuego negro. En el centro, alguien de rodillas, siendo marcado con un hierro al rojo. Y entonces lo supe. Esa figura, era yo. El espejo no mostraba el pasado. Mostraba lo que venía. Intenté apartarme, pero el reflejo me atrajo como un imán. Y allí apareció ella. Una mujer envuelta en un velo blanco, flotando sobre la imagen. No tenía rostro, solo un abismo oscuro donde debía estar su cara. Y habló, pero no con voz. Con mi mente. Con mi recuerdo. Con mi infancia. Mateo, el espejo no se rompe. Solo se abre. Tú ya cruzaste. Me giré de golpe. La iglesia estaba vacía. Pero ya no era la misma. Las paredes se curvaban, las bancas parecían crecer hacia el techo. Todo se doblaba. El espacio se rompía. El tiempo se encogía. Y entonces, desde debajo del altar, surgió una figura. Alta, desnuda, cubierta de símbolos y ojos cosidos con alambre. Caminaba con los pies hacia atrás y el cuello roto. Su canto era mi voz. Avancé sin querer, como si me absorbiera el suelo. La marca en mi muñeca comenzó a arder. Era la misma del libro. Yo era el siguiente. Y lo que vino al cruzar esa puerta, selló mi destino. No recuerdo cómo salí. No sé si salí. Solo sé que desperté en la carretera, con el motor del coche encendido, el tanque lleno, y una herida en la muñeca como si me hubieran marcado con fuego. Mi ropa estaba sucia, las botas cubiertas de barro seco, y el retrovisor, torcido, como si alguien lo hubiera arrancado y vuelto a colocar. Miré mi reflejo. Era yo. Pero mis ojos no eran míos. Tenían una mirada ajena, vacía, demasiado quieta. Conduje sin pensar. Solo quería alejarme. Pero en cada curva, en cada sombra que cruzaba la carretera, lo sentía. Detrás. Al lado. Dentro. Volví a la ciudad. Nadie creyó nada. No había registros del pueblo. Las coordenadas desaparecieron. Las llamadas al contratista nunca se respondieron. Renuncié a todo. Tiré la ropa. Me encerré en mi apartamento. Pero el espejo apareció. No sé cómo. Una noche, ahí estaba. En mi habitación. Mismo marco de madera ennegrecida. Mismo cristal sucio. Y desde entonces, no estoy solo. Porque cada vez que paso por delante, mi reflejo parpadea tarde.
Me sonríe cuando yo no lo hago. Y algunas noches, canta. Con voz de niño. Con mi voz. Y lo peor no es eso. Lo peor es que hay una cuenta regresiva marcada en la esquina inferior del espejo. Cada día, baja un número. Y cuando llegue a 0, seré yo quien esté del otro lado. Y lo que escuché anoche, no fue un canto. Fue una risa. Si esta historia te heló la sangre, espera a escuchar lo que pasó en el asilo de mi abuelo, donde nadie volvió a salir cuerdo. Mano blanca indicando hacia la derecha, haz clic en el siguiente vídeo. Y adéntrate conmigo en algo aún más oscuro. Suscríbete, si todavía te atreves a mirar atrás.